muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar, bueno, decía al principio que la otra vez estábamos hablando del tema de la presbicia y que nadie se va a salvar de la presbicia. Y ahora vamos a hablar del tema de las cataratas. Tampoco nadie nos vamos a salvar de las cataratas, ¿no? No, de las cataratas generalmente nadie se salva. Después de los 50 o 60 años es un proceso natural de un envejecimiento natural de una lente que tenemos dentro del ojo y se llama cristalino. La catarata es... Bien. Todas las vamos a padecer, digamos. Pero lo bueno es que tiene resolución. Bien, ¿y qué serían las cataratas? La catarata es una opacidad natural, como digo, de una lente que tenemos dentro del ojo que con el paso que esta lente se llama cristalino, recibe este nombre porque justamente en el nacimiento es de un aspecto cristalino y con el paso del tiempo va perdiendo su transparencia, generando una visión borrosa a lo largo del tiempo. Claro, ¿y eso cómo lo podemos solucionar? La resolución de las cataratas es mediante cirugía. La cirugía de cataratas fue transformándose con el tiempo. Antes era una cirugía amplia con una gran incisión en la cual se extraía el cristalino completo y se colocaba una lente intraocular. Llevaba muchos puntos y era de una recuperación un poquito más lenta. Hoy en día cambió con un procedimiento que se llama facomulsificación, en la cual aspiramos el cristalino y en una incisión mínima de 2, 2,5, 2,3 milímetros, y por esa misma incisión también se implanta una lente intraocular, que es para reemplazar este cristalino que está afectado por un cristalino artificial transparente. ¿Y cómo, bueno, además de la edad que vos decís, más de 50 años en adelante? Más de 50 años en adelante, un poquito más, empiezan con afecciones a nivel del cristalino y sobre todo esta opacidad. La ventaja que tiene hoy en día la cirugía de cataratas es que no solo es un método curativo, digamos, como para reemplazar este cristalino natural, sino que también tiene un proceso refractivo. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que quieren dejar de usar anteojos, con este tipo de cirugía tienen una gran alternativa. Entonces, pacientes que durante toda su vida usaron anteojos, tal vez con este tipo de cirugía pueden resolverlo y evitar el uso de cualquier tipo de anteojos. Claro, mejorar sería. Mejorar en todo sentido, porque lo que tenía antes la cirugía de cataratas era que solamente se reemplazaba el cristalino y el paciente podía o no necesitar lentes posteriores a eso. Hoy en día el paciente puede optar por no usar ningún tipo de anteojo. Bueno, buenísimo. Y en esos casos, o sea, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo cataratas? Está bien, decimos la edad, pero empiezo a ver mal. Los pacientes con cataratas generalmente lo que tienen es que tienden a tener una visión un poquito más borrosa. Algunos refieren que ven como nubes, un aspecto un poco sepia, es lo que suelen decir. Y entonces, la única manera también del paciente tener esa certeza es acercándose al control oftalmológico, con un fondo de ojos, evaluando cómo está el cristalino y en base a eso tomar la conducta adecuada. Digamos. Bien, ¿y hay un tiempo en donde digo, bueno, vamos a operar, o sea, recién tengo cataratas, ya puedo operar o hay que esperar un tiempo? No, hoy en día la ventaja que tiene la cirugía de cataratas es que no hace falta esperar tanto tiempo. Inclusive, hubo un paradigma que cambió. Antes se esperaba que el cristalino o la catarata sea dura por el tipo de intervención que había. Hoy como es más refractivo el procedimiento, se sugiere que el paciente se opere lo más temprano. ¿Por qué? Porque además tiene un proceso más largo, una duración de vida más cómoda con respecto a las lentes intraoculares. Es decir, el paciente puede optar a los 55, 60 años por no usar anteojos el resto de su vida. Claro, y por ejemplo, una persona que tiene hipermetropía cerca de los 50, no tiene todavía cataratas y se quiere operar. ¿Viste que te suelen decir, no, espera a tener cataratas? No, eso es... generalmente lo que se espera es que se espera que el cristalino esté un poquitito más duro, esclerosado, que sea... ¿Por qué? Porque si no estamos atendiendo a un paciente sano. Pero generalmente después de los 50, 55 años, lo que podemos hacer es optar por reemplazar ese cristalino y corregir esa hipermetropía. Esa hipermetropía no solo hipermetropía, sino presbicia, en la cual el paciente le cuesta ver de cerca, con una lente, por ejemplo, multifocal o de rango extendido, que son diferentes tipos de lentes, en las cuales el paciente tiene una muy buena visión lejana, una muy buena visión intermedia, una muy buena visión cercana. Y es una gran ventaja para cada paciente. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenemos de la gente, porque son muchas, ¿no, Martín? Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estamos, Martín? Tenemos muchísimas consultas. Mira, dice una, soy hipermétrope, se dice así, ¿no? Sí.
Con más 6.50 para leer, ¿me puedo operar con casi 60 años? Sí, por supuesto que sí, se puede operar. Generalmente lo que nosotros hacemos es pedir al paciente que se acerque a la consulta porque en base a eso tenemos en cuenta qué lente va de acuerdo a cada paciente. Porque la Claro. lente no solamente va de acuerdo al defecto refractivo o patología que tenga el paciente, sino también a su estilo de vida. Es decir, hay pacientes que necesitan lentes intraoculares, que son para ver de múltiples distancias, lejos, mediana y cerca, y otros pacientes que priorizan ver la distancia de lejos y de media y no tanto la de cerca. Claro. Se me vino a la cabeza algo ahora de mi abuela materna. En su momento tuvo catarata, se operó, pero le había salido como como una manchita en el ojo. Claro. Pues, digamos, como una capita. Puede ser Ajá. que depende mucho. Tenemos en cuenta que nosotros cuando operamos de cataratas solo tenemos en cuenta el cristalino, pero hay otras estructuras del ojo como la retina, la córnea, que pueden estar afectados por otros procesos Claro. que los tenemos que prevenir al momento de la cirugía. Entonces puede ser que haya tenido una maculopatía, una alteración en la córnea, que haya sido indiferente al proceso quirúrgico, digamos. Bien. Otra, ¿por qué se ven más casos de alta graduación en personas jóvenes? Lo que se ve es hoy en día fenómenos refractivos más tempranos en pacientes jóvenes que hace 20, 30 años atrás, por una cuestión también del uso de pantallas. Hay un fenómeno físico a nivel del globo ocular que sucede, es decir, las pantallas generalmente los chicos las usan a una distancia cercana. Sí. Hay un fenómeno físico que lleva a la miopía, que es lo que produce que los chicos usen anteojos a edades más tempranas de las que usaban antes. Claro. Esa es la diferencia. Puede ser también, o sea, por un hecho hereditario. Por supuesto, el factor hereditario también es muy importante. También hay otras cuestiones que también hoy las profesiones o algunas determinadas cuestiones precisan de una mirada un poquitito más preferencial en ciertas distancias que antes tal vez no había. Claro. Entonces hoy se nota mucho más el uso de anteojos. Bien. ¿La catarata afecta a un solo ojo o a ambos? Generalmente afecta a ambos. Es binocular cuando está asociada sobre todo a la edad y al paso del tiempo. Hay ciertas patologías, por ejemplo, traumatismos oculares o fenómenos en pacientes que usan corticoides de manera continua o en pacientes diabéticos que pueden aparecer de manera más temprana y a veces en un solo ojo. Pero en la mayoría de los casos es bilateral. Por eso se recomienda operar Bien. un ojo y generalmente entre un ojo y el otro pasan 15 días. Bien, Para rápido. poder operar. Es bastante rápido y porque la recuperación en sí es rápida, dura poco tiempo. Entonces Claro, es una gran ventaja. eso está bueno aclarar, es como que cambió de lo que era antes. Claro. Antes lo que sucedía era una cirugía mucho más compleja en cuanto al procedimiento. Antes lo que se hacían incisiones muy grandes, se extraía Claro. el cristalino completo y llevaba 7, 8 puntos dentro de un ojo. O sea, está bien, nuestra sutura es muy pequeña. Hoy en día la cirugía de cataratas no lleva puntos. Entonces Claro. el paciente, la única recuperación que tiene en la casa es no haciendo grandes esfuerzos y con gotas. Bien. Nada más que eso. Lucas dice, los que tenemos alta graduación, ¿hasta qué edad nos podemos operar? Se tiene en cuenta varios factores. No sé si Lucas será joven, pero por Claro. ejemplo en pacientes jóvenes se pueden operar pacientes con alta graduación. Generalmente se toman en cuenta varios estudios, el grosor de la córnea, pero eso estamos hablando de una cirugía láser que se da a nivel de la córnea y después tenemos cirugías en pacientes jóvenes en las cuales no se extrae el cristalino, que se coloca una lente intraocular, a diferencia del adulto, del paciente con cataratas, Sí. se pone la lente intraocular por delante del cristalino. Es decir, el cristalino en el paciente con alta miopía no se toca, pero se puede colocar una lente intraocular. Por ejemplo, un paciente tiene más de 6 o 7 de aumento, se sugiere colocar una lente intraocular. Y, claro, perdón. Y en ese caso, o sea, ¿no usaría más anteojos por un tiempo? Por un tiempo hasta el momento que tenga cataratas. Claro. Pongamos un ejemplo. Supongamos que Lucas tiene 25, 22, 23 años Sí. y es un paciente que tiene una graduación de 8 o 9 de miopía. A ese paciente generalmente
lo que sucede es que no podemos hacerle cirugía láser, es decir, no podemos trabajar sobre la primera lente natural del ojo, que es la córnea. Entonces lo que tenemos que hacer es una alternativa de colocar una lente intraocular que va por delante del cristalino. Claro. Estas lentes reciben el nombre de ICL o IPCL, que son diferentes tipos de lentes y que corrigen la miopía o gran parte de la miopía hasta la edad que empiezan a aparecer las cataratas. Bien. Tengo una última que dice, mira, ¿hay relación entre la diabetes y la aparición temprana de cataratas? Sí, hay una relación. Generalmente los pacientes con diabetes tienen afectados varios sectores del ojo, en ellos la retina, pueden presentar pacientes con glaucoma neovascular, se le dice, es un tipo de glaucoma especial, y también en la aparición de cataratas tempranas. Siempre en los pacientes diabéticos nosotros recomendamos hacer por lo menos un fondo de ojos al año para detectar todo este tipo de patologías. Pero generalmente los pacientes con diabetes suelen tener aparición más temprana de cataratas. Por eso siempre tratamos el paciente diabético sí o sí una vez al año, es indispensable que se controle. Claro, a mí me pasa eso en la óptica, que las personas dicen, no, tengo diabetes, y como que la grabación va cambiando, como Varía. que varía, como pasó un par de meses y no, ya tengo que cambiar de vuelta. ¿Eso es normal? Es totalmente normal en los pacientes diabéticos por una afección que sufre el cristalino en ellos, digamos. Es muy rápido el cambio. Claro. Y la ventaja también en ellos es que al operar de cataratas, ese cambio refractivo ya no sucede. Claro. Por eso también es una ventaja en ellos la cirugía de manera relativamente temprana, digamos. Bien, y también los pacientes de cataratas también dicen, uso anteojos, o sea, estoy corrigiendo, pero también veo mal. También es normal. Es totalmente normal, Claro. porque lo que pasa es que existe una opacidad entre el anteojo, que lo que hace el anteojo es ayudar a que la luz llegue a la retina, es básicamente Claro. que es nuestro tejido sensorial del ojo. Entre el anteojo y la retina tenemos un espacio que Bien. es el cristalino. Ese cristalino al estar opaco, la luz al querer pasar por ese lugar no pasa de manera correcta. Entonces el paciente con cataratas, a pesar del uso de anteojos, siempre va a notar que ve un poquitito más opaco. Nosotros siempre Bien. tratamos de explicarle que es una cirugía que, a pesar de tener sus riesgos, por supuesto que es nuestra cirugía más habitual, y tratamos de explicarle los riesgos y beneficios de eso. Pero por suerte es una cirugía que hoy está muy desarrollada y con una tecnología increíble. Así que Claro, es como que uno antes tenía miedo y ahora es como más no- tranquilidad. es nuestra cirugía convencional. Y como digo, la ventaja no es solo Bien. para que el paciente vuelva a ver, sino también tiene una corrección refractiva, es decir, para que el paciente no use anteojos. Por ahí eso, tal vez los pacientes jóvenes que no usan anteojos no lo notan, pero el paciente adulto que está cambiándose Claro. anteojos de lejos es una ventaja enorme. Sí, obvio. Y bueno, Santi, ya que te tenemos acá, ¿qué tipos de estudios nos tenemos que hacer cuando vamos al oftalmólogo? Los estudios básicos, digamos, para cualquier atención es toma de agudeza visual, en la cual con y sin correcciones, Sí. con y sin anteojos. Lo que hacemos nosotros siempre es sentamos al paciente en una lámpara de hendidura, miramos el ojo, la superficie del ojo, vemos los anexos, párpados, también vemos el estado de la lágrima, la córnea, el cristalino, y también toma de presión ocular. Y por último, un estudio en el cual Bien. instalamos gotitas para dilatar las pupilas y vemos el fondo de ojos. Y vemos la parte interna del ojo, la retina, el nervio óptico, que son las zonas más importantes o más sensibles del ojo. Claro, Eso sería lo básico. claro, estos tipos de estudios, o sea, nos deberíamos hacer una vez al año al menos. Una vez al año por lo menos sería lo ideal. Porque con eso detectaríamos si tiene algún defecto refractivo, que sería lo de menos, Claro. o alguna patología. En todos los pacientes sería lo ideal. Claro, porque por ahí uno dice voy al oftalmólogo y es solamente para ver el aumento y no piensa que hay otros tipos de estudios que se pueden hacer No. y que además puedes prevenir otras enfermedades. Por supuesto. Nosotros, por eso justamente en los pacientes diabéticos o hipertensos, siempre se pide un fondo de ojos. Claro. ¿Por qué? Porque ahí vemos si el paciente con estas dos patologías tienen algún daño de órgano blanco, digamos, si tiene afectado o no la retina. Bien. Entonces siempre es bueno un fondo de ojos también, o por lo menos hacerlo una vez al año, o por lo menos, sé que por ahí es más a veces complicado, o una vez cada 2 años, pero lo ideal es que sea una vez al año.
Bien, perfecto. Bueno, Santi, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, acá en Posadas estoy en el Hospital Madariaga, formo parte del staff del Hospital Madariaga. Después también estoy en el Centro Oftalmológico Integral. Y en Oberá también trabajo, estoy en el Centro de Ojos del Dr. Horacio Martínez. Son los diferentes lugares donde me pueden encontrar. Bueno, gracias Santi por acompañarnos en esta noche. Fue un placer entrevistarte. El placer fue mío. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y ustedes se quedan ahí que enseguida seguimos con nuestro último invitado de la noche.